Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contesta, también yo diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no lo creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y le cercó de vallado, cavó en un lugar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen su fruto. Mas los labradores, tomando los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió al hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que les paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús le dijo: ¿nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca el fruto de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantada, y sobre quien ella cayere les desmeduzará. Y ellos, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Padre, una vez más estamos ante tu única y suficiente palabra tuya, rogándote, Señor, que abras el entendimiento nuestro, rogándote, Señor, que quites de nosotros toda distracción y que pongas, Señor, un anhelo profundo por conocer, vivir, practicar y ser conformados por esta palabra. Espíritu Santo de Dios, necesitamos tu intervención en nuestras vidas. El mismo que la inspiró es el mismo, Señor, que atraviesa nuestras almas. Tu Espíritu Santo,
obrando en medio de nosotros y a pesar de nosotros. En Cristo te lo rogamos. Amén. Amén. Quiero que al mirar una historia como esta podamos imaginarnos al dueño de una casa, la construye, la diseña, la decora, vive allí, sin embargo, la renta y le deja a alguien que se quede con ella. Pero un día el dueño la llama y le dice: voy a pasar por tu casa a verla. No hace como le pasó a un hermano aquí: voy a reservarme el nombre por si acaso a la dueña le da con ver la predicación. Pero un hermano de esta casa, en una ocasión, él sale de su cuarto y él tiene esa casa rentada, está aquí entre nosotros, y se levanta y la dueña le había abierto la puerta de la casa y había entrado a su cocina, y cuando se levanta se encuentra con la dueña de la casa como si nada. Pero en este caso el dueño le dijo que iba a venir. En este caso el dueño le llama y le dice: voy a pasar a ver cómo está mi casa. Al final es mi casa. Pero cuando llega, se puede imaginar, le cambia la cerradura, no lo deja entrar, no quiere que pase, porque él se siente ya el dueño de ella. Y puede sonar absurdo, pero eso es exactamente lo que el pecado hace en nuestras vidas, hermanos. Él nos da prestado, Dios, todo lo que no es nuestro, y nosotros pensamos que es nuestro. El aire que respiramos, la casa que tenemos, la esposa que tenemos, los hijos que tenemos, la iglesia que nos ha dado, y nos creemos dueños de la viña, nos creemos dueños de la casa, como simplemente somos personas que está allí prestada. Él nos ha dado el privilegio de poder utilizar lo que le pertenece a Él. Pero tú sabes lo peor, que muchas veces utilizamos lo que le pertenece a Él para gastarlo en lo que Él aborrece. Yo te doy esto, te doy el privilegio de tenerlo. Es como un esposo amable, gentil, amoroso, atento, que le da a su esposa, le provee a su esposa, cuida a su esposa, y su esposa toma los bienes que su esposo le da para írselo a gastar con sus amantes. Pues que es precisamente la historia que tenemos de frente. Estamos ante el texto que nos muestra al pueblo que se supone que representara a Dios, pero a la misma vez expone la dureza de sus corazones para que nosotros podamos ver la dureza de nuestros corazones, porque al final esto va más allá de un grupo judío, fariseo. Este es el corazón del hombre. Eso es acerca del corazón tuyo y acerca del corazón mío. Nos encontramos en la última semana de Jesús, como vimos la semana pasada. Jesucristo había entrado al templo, entró a Jerusalén, purificó todo aquello que estaba allí, tomando el lugar que le correspondía a él. Jesús maldice la higuera, símbolo del juicio ante la esterilidad del pueblo judío, el pueblo de Israel. Y ahora este pasaje vemos el enfrentamiento directo y final entre Jesús y los líderes religiosos de la nación. Jesús está dando una sentencia definitiva. Eso es lo que yo quiero que podamos mirar en esta mañana. Número uno, la autoridad del Hijo, la rebeldía de su pueblo y el juicio del reino de Dios. Miremos cómo la autoridad del Hijo es cuestionada ahora por este grupo de religiosos. Vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él, y mientras él estaba enseñando,
Ya habían visto a Jesús hacer milagros, ya habían visto a Jesús echar fuera demonios, ya habían visto a Jesús hablar con una autoridad que estaban ellos perplejos y atónitos, diciendo con qué autoridad habla este hombre. Pero ellos vienen ahora con una pregunta suspicaz, una pregunta bañada de malicia, y le dice: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Esto no es una pregunta sincera. Esto no es porque realmente ellos querían aprender. Ellos que estaban buscando que a través de las palabras de Jesús pudiera ser un anzuelo para ellos desacreditar a la persona de Jesús. Y mira cómo Jesús sabiamente le responde y le dice: yo te voy a hacer otra pregunta. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Juan provino de mí? ¿Juan provino de Dios? ¿O fueron los hombres? Porque si decía, bueno, Juan provino de Dios, Juan estaba diciendo que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y si decían, Juan no provino de Dios, pues está diciendo que lo que Juan está diciendo es mentira. Y el pueblo tiene a Juan por profeta. Así que ellos no sabían qué decir. Y mira la sabiduría del cielo actuando aquí. Si responde de los hombres, pues temen al pueblo porque temían a Juan por profeta. Pero después ellos se sacan dicen por ahí, la vieja confiable: no sabemos, no sé, porque sabía que no le convenía ninguna de las dos respuestas. Y Jesús concluye: bueno, tampoco yo le puedo decir con qué autoridad yo hago estas cosas. Y aquí hay algo profundo que nosotros debemos aprender. La incredulidad no era por falta de evidencia. Esa pregunta estaba de más. ¿Cómo que con qué autoridad? ¿Acaso tú no sabes ya quién está delante de ti? ¿Acaso no viste cómo Él sanó a los que estaban en el templo? ¿Acaso no has visto cómo Jesús tiene autoridad sobre todo lo creado? Ya no es necesidad de mayor evidencia, sino es un asunto del corazón. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos no tenían duda quién era Jesús, pero ellos no querían someterse a lo que Jesús le estaba diciendo. No era un problema de saber quién era Jesús. Por eso no es diferente a nosotros. No es un problema. Aquí, hermanos, nadie tiene un problema en reconocer quién es Jesús. Tú le preguntas a un impío y te dice que Jesús es Dios. No es un problema de reconocer, es un problema de someterse a la autoridad. Ellos podían reconocer, pero ellos no se querían someter a la autoridad. Y la autoridad de Cristo no es un asunto para debatirse, no es un asunto para hacer estrategias con Él, es para rendirse ante ella. Él es la autoridad, no como una curiosidad teológica. Él es el que ha dicho, ha mostrado, ha testificado ser Dios, y nosotros debemos someternos a esa autoridad. Mira cómo comienza el pecado. El pecado no comienza haciendo cosas malas que violan la voluntad de Dios. El pecado comienza principalmente cuando decidimos cuál es la autoridad final sobre nuestras vidas. ¿Cuál es la autoridad final sobre tu vida? Ahí es donde radica la esencia del pecado. Y aquí hay una mala noticia para todos nosotros, hermanos. Y es que en nuestros corazones queremos ser nuestra propia autoridad. Hemos cambiado, ¿quiénes? Todos. La palabra del Señor dice que hemos cambiado la gloria de Dios corruptible, dice Romanos capítulo 1, incorruptible por imagen de hombre corruptible. Eso es lo que ha hecho el hombre. Desde Adán hasta toda la descendencia, el hombre siempre ha querido ser su propia autoridad. Aquí lo podemos ver claramente en el capítulo 21, como aquellos que quieren adueñarse de la viña. Eso es lo que está ocurriendo con estos hombres que le están haciendo la pregunta, porque yo no quiero tu autoridad sobre mi vida. Está bien que tú hagas milagros, está bien que tú sanes a los enfermos, está bien que tú resucites a los muertos, está bien que tú me sirvas y me ayudes en mis momentos de necesidad,
pero yo no quiero que tú reines sobre mí. Yo no quiero que tú tengas autoridad sobre mi vida. Y él le da una parábola. Se conoce como la parábola de los dos hijos. Y mira cómo Jesús continúa esta parábola. Dice, un hombre tenía dos hijos. El primero le dijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y este respondió claramente, no quiero. Pero después, arrepentido fue. El segundo le dijo lo mismo y le respondió, sí, Señor. Amén a lo que tú estás diciendo. Pero no fue. Y Jesús le pregunta, ¿cuál de los dos realmente hizo la voluntad de su padre? Y ellos responden, cayeron redondito en el anzuelo, el primero. Y entonces Jesús aplica la enseñanza. De cierto, y aquí vienen las palabras, hermanos, una de las palabras más fuertes que Jesús puede pronunciar ante la sentencia que le está dando a este pueblo que no quería someterse a la autoridad de Jesús. Mira las palabras que Jesús le da a ellos. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Escuche a estos religiosos líderes del pueblo escuchando esa parábola diciéndole, las prostitutas, los paganos, los pecadores, los publicanos están delante de vosotros. Mira qué declaración tan fuerte. Los líderes religiosos eran los representados precisamente en esta parábola que le habían dicho sí. El pueblo de Israel había dicho con sus labios sí, pero no obedecían. Sí, amén a eso, pero no obedezco. Él dice los pecadores, hablando del hijo que primero dice no y después dice sí, los compara y le dice, estos son los publicanos, estas son las rameras, estos son los que estaban lejos de mí, los que primero dijeron no, pero vinieron en arrepentimiento, no rechazaron mi gracia, no rechazaron mi amor, no rechazaron mi deidad, no rechazaron quien yo era, sino que se volvieron al arrepentimiento. Estos hombres fueron los que rechazaron, conociendo la verdad, no quisieron someterse a él. Y yo quiero que nos recordemos hoy a los que simpatizan viniendo los domingos aquí a la iglesia, pero no quieren a Jesús de autoridad sobre sus vidas. Vienen domingo tras domingo, pero no quieren hacerse miembros de la iglesia porque ellos no quieren autoridad sobre sus vidas. Vienen domingo tras domingo, pero ellos no quieren seguir a Jesús, no se quieren bautizar, no quieren nada de Cristo. Pero yo sé que Él es Dios. Yo sé que Jesús es Él, lo que Él dice ser. Pero peor aún, algunos que tienen profesión verbal, pero no hay fruto de obediencia, hablan con sus labios, son los que profesan con sus labios, pero no hay ninguna evidencia de esa obra de gracia y de obediencia a sus vidas. Estos no son simplemente lo que Jesús está diciéndole a este grupo de personas, no son simplemente advertencias morales. Jesús le está presentando un espejo a ellos y nos está presentando un espejo a nosotros para que podamos vernos a la luz de su palabra. El segundo hijo dice sí, pero no obedece. Esa religiosidad sin transformación, y esa es la parte en la cual me preocupa, hermanos, donde muchas personas puedan decir sí, amén, me acostumbro a la vida religiosa, pero no hay ningún tipo de transformación porque representan a este hijo de la parábola que era precisamente el pueblo de Dios en aquel tiempo. Pero no es diferente al pueblo de Dios en este tiempo. Yo puedo decirte sí, pero yo no quiero que tú tengas autoridad sobre mi vida. Los labradores quieren la herencia sin el hijo. Yo quiero la herencia, yo quiero las bendiciones, pero yo no quiero que reine
sobre mi vida. Y aquí está el punto central del Evangelio de Cristo, hermanos. El Evangelio no comienza diciéndole ustedes necesitan ser buenos administradores, sino que nos comienza diciendo ustedes son usurpadores de autoridad que necesitan redención porque quieren tomar el lugar, se creen dueños de la viña, creen que pueden hacer las cosas a su manera y como usted entiende que es correcto, pero no quiere que Él reine sobre ti. Usurpadores de poder, usurpadores de deidad, usurpadores del trono que solamente le corresponde al Señor. Luego le da una segunda parábola, y es la parábola de los labradores malvados. Versículo 33 al versículo 46 es el clímax de este pasaje que estamos leyendo. Jesús le narra una parábola, pero esta parábola es una parábola profética. Porque lo que le está enseñando aquí, dice un hombre que planta una viña, la cercó, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a los labradores. ¿De dónde viene esta imagen? Esta es una imagen directa de Isaías capítulo 5, donde es visto el pueblo de Dios como una viña que representaba precisamente al pueblo de Israel. El dueño de esa viña es Dios y los labradores son el pueblo religioso al cual Jesús le está hablando y a quien Jesús se está refiriendo precisamente en esta parábola. Dios había protegido, había plantado a su pueblo, había protegido a su pueblo, había bendecido a su pueblo. Y cuando llegó el tiempo de los frutos, que vino el dueño, envió a sus siervos para recibirle. Pero los labradores golpearon a uno, mataron a otro, apedrearon a otros. Hermanos, ¿a quién se está refiriendo aquí Jesús en esta parábola? Son precisamente lo que Dios le había estado enviando al pueblo. Les envié profetas en el Antiguo Testamento. Los persiguieron, los asesinaron y los mataron. Continuamente les estuve enviando jueces, les estuve enviando reyes, les estuve enviando profetas. Les envié mi voz por toda la historia y ustedes rechazaron a los que les envié. Pero finalmente, no simplemente les envió personas, finalmente el dueño dijo: enviaré a mi hijo y tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores dijeron: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Hermano, Jesús está aquí anunciando lo que iba a ocurrir con él. Recuerda que esta es la última semana después de la Pascua, antes de la Pascua, cuando Jesús va a ser entregado y iba a morir. Jesús está anunciándoles su propia muerte. Él es el hijo, él es el heredero de la viña. Y entonces Jesús le hace otra pregunta y ellos mismos pronunciaron su propia sentencia. Mira la pregunta de Jesús: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y ellos respondieron como los que dicen amén automático, aunque le digan que se va a morir mañana y se va para el infierno, porque no están pendientes a nada de lo que se está diciendo en el sermón, pero en el momento se despiertan y dicen amén. Pues ellos cayeron redonditos. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Sin darse cuenta, ellos acababan de pronunciar su propia maldición. Esto es precisamente lo que va a ocurrir con ustedes. Aquí está el corazón del evangelio de Jesucristo, hermanos. El hijo fue echado fuera de la viña. Es el mismo que fue y vino a morir y a tomar el lugar de su pueblo. Fue echado fuera de la ciudad y fue crucificado en el lugar de los pecadores. No solo vinieron a matarlo, él vino a morir.
Porque si Él no entrega su vida, nadie se la pueda quitar. Aquí está el evangelio. El heredero murió por los rebeldes. El justo murió por los injustos. Esta es una historia que va más allá de alguien que estaba a cargo de algo, sino es una historia de sustitución. Nosotros merecíamos el juicio de los labradores y Él tomó nuestro lugar. Nosotros hemos tomado las bendiciones de Dios y las hemos utilizado en otra cosa. Hemos tomado la salud que Dios nos ha dado y la gastamos en algo que no tiene nada que ver con Él. Hemos tomado el dinero que Dios nos ha dado y lo gastamos en algo que no tiene que ver con Él. Y cuando el Señor viene a señorear en nuestra mayordomía, en nuestra vida, en nuestra adoración, le decimos: no te queremos. No somos distintos. No te queremos, no queremos que reine sobre nosotros. Nosotros somos igual que esos labradores que representaban precisamente al pueblo de Israel, que estaba rechazando al Mesías, y estaba Jesús dándole la sentencia final. Y cita el Salmo 118 y dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cristo es la piedra angular de su iglesia, rechazada por los líderes, rechazada por su pueblo, exaltada por Dios. Pero luego dice una frase que es trascendental. Por lo tanto, mire qué poderoso, porque aquí comienza el final de la sentencia hacia el nuevo pacto. Por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes. No dice que va a ser quitado por un tiempo y luego Dios se lo va a dar, como por ahí enseñan algunas doctrinas. No, porque Dios se los va a quitar por un tiempo y luego se los vuelve a dar. No. Jesús no dijo eso. Jesús dejó claramente que el reino iba a ser quitado de vosotros y sería dado a la gente que produzca los frutos de él. Aquí hay una transferencia del reino. Ya el reino de Dios no se va a determinar por medio de un templo. Ya el reino de Dios no se va a determinar por medio de una etnia. Ya el reino de Dios no va a ser dirigido por medio de sacerdocio. El reino de Dios va a ser transferido a otro pueblo. Esto no es un paréntesis del plan de Dios como algunos entienden. No es que el reino fue pospuesto, es que el liderazgo incrédulo de Israel y el sistema iba a ser abolido para siempre. Dios lo había quitado, y lo que es abolido ya no vuelve a ser jamás lo que fue. Dejó de existir, dice el libro de los Hebreos. El reino fue dado a un pueblo que produce fruto, y es el pueblo del pacto. ¿Y quiénes son los que componen ese pueblo del pacto? Tanto judíos que creen en Cristo como gentiles que están unidos a Cristo. Y esta sentencia que Jesús les acaba de dar aquí culminará, y cuando los que están viniendo los días miércoles pueden entender mejor la unidad de lo que Jesús está diciendo, porque esta sentencia que Jesús le está diciendo aquí culminaría en el juicio final, en la destrucción del templo y de todo el sistema del antiguo pacto. Llegue los miércoles, hermano, para que no ande por ahí diciendo que Irán es el anticristo y que en Israel van a construir un templo y empezar a decir los disparates que usted escucha en Fox News o CNN, o peor aún en las noticias de Puerto Rico. ¿Ok? Aquí Jesús está dando una sentencia final al antiguo sistema y a la rebelión de este pueblo que le había rechazado. El texto concluye diciendo que los principales sacerdotes y los fariseos entendieron. Esta gente no era bruta. Esta gente sabía intencionalmente con quién estaban hablando. Deliberadamente. Algunos pensamos como que, bueno, ellos rechazaron a Jesús porque eran ignorantes y no sabían quién era Jesús. Ellos sabían quién era Jesús. El dueño de la parábola dice: sabían que él era el hijo. Entonces estamos hablando de gente como que, ay, que por menso les pasó. No fue por menso.
Ellos sabían quién era el hijo y aún sabiendo lo mataron. Yo no sé si ustedes, esto sigue hasta el día de hoy. Y hermano, esto puede escucharse como un discurso por ahí como que, ay, el pastor parece como que es antisemita, porque ahora tú hablas cualquier cosa de antisemita, quiere decir antijudío. No, esto no es asunto antijudío, esto es lo que dice la palabra del Señor. Esta es la sentencia que dio Jesús, esta no es la sentencia que está dando uno. Yo veía ayer un video que hasta el día de hoy sigue siendo el mismo sentir del pueblo judío. Una mujer predicando el evangelio en el muro de los lamentos y pasó uno de estos ortodoxos y le metió por la cabeza a la parte de atrás a la mujer. Aborrecen a Jesús, aborrecen a todo lo que tenga que ver con Cristo, porque hablamos de eso, pero lo hablamos de los musulmanes. No, que los musulmanes matan a los cristianos y los judíos no. Los judíos aborrecen a los cristianos y su plan es exterminarlos de la tierra. ¿Por qué? Porque les afecta su agenda. Pero nos han vendido un discurso novelístico pensando que el pueblo judío, sí, que tiene mucho que ver con el cristianismo. Los judíos aborrecieron al Mesías y aborrecen a todo lo que tenga que ver con el Mesías. Vete a Israel y predica el evangelio. Vete a Israel y predica el evangelio. A ver qué te va a ocurrir. Lo mismo que te va a ocurrir en un pueblo musulmán. Incluso los musulmanes por lo menos todavía ven a Jesús como un profeta. Los judíos ven a Jesús como en el libro, en uno de los libros de Talmud, dicen que Jesús es un excremento. Esas son las palabras de los judíos a Jesús. Sigue siendo el mismo en el día de hoy. Así que quítese de la mente de que ese pueblo étnico que está allí, no, aquí está la sentencia. Allí Dios puede seguir salvando. Claro, allí salvó a Pablo de Tarso, un judío, y salvó a muchos judíos, y seguirá salvando a judíos, y seguirá salvando a gentiles. Pero aquí entra el nuevo pacto por la dureza que estaba sellada allí. Y yo no quiero que usted solamente mire la dureza de aquel pueblo en el pasado, que es la misma dureza del pueblo del presente. Yo quiero que usted veamos la dureza tuya y la dureza mía de nuestros corazones. Que continuamente, domingo tras domingo, la palabra es expuesta y tú sigues con el velo puesto, rechazando al Mesías. Vienes, te acostumbras, escuchas, pero no lo quieres en tu vida. Porque es fácil hablar de la condición endurecida del pueblo judío. Pero ¿y qué de la posición endurecida de nosotros que venimos domingo tras domingo aquí? Y les quiero hablar a los jóvenes que acompañan a sus papás aquí, que escuchan la palabra vez tras vez. El día del juicio no tendrás excusa porque recibiste la palabra vez tras vez y escupiste la cara a Jesús. No tendrás excusas. Tú no eres diferente a ellos. Tú necesitas la misma gracia. Y tú necesitas el evangelio que tu papá ha creído. A manera de aplicación en nuestras vidas, iglesia, arrepentirse de tus pecados no significa nada si tú continúas autogobernando tu propia vida. Puedo hacer confesiones. Sé que estoy mal. Hermano, ¿con cuántas personas yo no he hablado que me dicen, yo sé que yo estoy mal? Y te lo dicen como si nada. Yo sé que yo estoy mal. El saber que estás mal no te librará de nada. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Saber que estás pecando no te va a librar de nada. El problema más profundo no es ese pecado aún que estás cometiendo, es tu independencia espiritual. Yo sé que estoy mal, pero yo no quiero que nadie me gobierne. Yo no quiero a Jesús sobre mi vida. Yo no quiero a Dios sobre mi vida. Y el evangelio me lleva a entregar el trono. No solamente pidamos perdón por lo que hacemos, sino que reconozcamos, Señor, yo no me pertenezco. La viña no es mía. El reino no es mío. Mi familia no es mía. Tú me la prestaste. Te pertenece al dueño de la viña. Le pertenece a Jesús. Arrepintámonos y rindamos eso. Igualmente nosotros podemos ver esto en líderes religiosos en el tiempo presente en la iglesia, que a veces tratan la iglesia como si fuera suya. Tiene señorío sobre los hermanos como si fueran suyas.
No, la iglesia es del Señor. Tú enseñas la palabra, predicas la palabra, pero al final quien da el crecimiento es el Señor. Los pastores no son los dueños de la viña, los dueños de la iglesia son el Señor, son del Señor. Y si alguien se va para otra iglesia, le damos una sentencia: no te puedes ir de esta iglesia porque te vas bajo maldición. No, la iglesia es del Señor. Si tú te quieres ir a otra iglesia porque allí brincas más que aquí, Dios te bendiga y que saltes mucho. La iglesia es de Él, las ovejas son de Él, el pueblo es de Él. Pero a veces tú ves este señorío como sectario, tomando autoridad sobre las ovejas, manipulando a las ovejas, controlando a las ovejas. Satánico. El pueblo es del Señor. La iglesia es del Señor, no es nuestra. Y si esta iglesia, un hermano se reúne con el hermano de la otra iglesia, ya tiene una sospecha, ya tiene un espíritu de persecución, porque si se me va para el otro lado, no, hermano, tú no le perteneces a los pastores, tú le perteneces a Cristo. Debes someterte a ellos, debes dejarte pastorear. Pero al final, ninguno de nosotros te vamos a juzgar el día del juicio. Que te va a juzgar es el Señor, a quien tú te debes a Él. Él es el pastor de la viña, Él es el dueño de la viña. Cuidado, eso es un recordatorio para nosotros como líderes también. El dueño de la viña no somos nosotros. Descansemos en la obediencia perfecta del Hijo. Y cuando miramos una parábola, estas dos parábolas, en particular la parábola del Hijo, revela nuestra inconsistencia. Porque podemos identificarnos, somos muchas veces como ese hijo que era representado en el pueblo de Israel, pero el verdadero hijo dijo que sí. Nosotros somos como el hijo que dice que sí y no hace, pero el verdadero hijo dijo que sí. Y el verdadero hijo es Cristo Jesús. Él obedeció perfectamente, donde todos nosotros hemos fallado. Y mi aceptación delante del dueño de la viña no descansa en mi obediencia, que es fluctuante, sino en la obediencia perfecta del Hijo. Cuando yo miro una parábola como esta, no me quiero quedar simplemente en la parábola en el punto donde este sí hizo lo que tenía que hacer, porque el que representa esa parábola, que hizo lo que tenía que hacer, más allá, es Cristo Jesús. Él es el que hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Descansemos en esa obediencia, arrepintámonos de nuestros pecados, pero recordemos que no somos salvos por producir suficiente fruto, sino por estar unidos al Hijo verdadero. Por eso somos salvos, porque estoy unido a Él. Y el que permanece en mí, ese da mucho fruto. Él no dice da muchos frutos para mí. Él dice separados de mí, nada podéis hacer. Y el que permanece en mí, este dará mucho fruto. No dice haz fruto para que Él te acepte, haz fruto para que Él te ame. No, el resultado de tu estar unido a Cristo es que tú vas a producir. Vuélvete a Él, depende de Él, vive en Él, conéctate a Él. Eso es una buena noticia del Evangelio. Al mirar esta parábola, iglesia, yo no soy salvo por producir suficiente fruto. Yo soy salvo por estar unido al que los produce en mí. Y es la persona de Jesús. Producir ese fruto de gracia. Importante entender esta ecuación. Fruto desde la gracia, no para ganar la gracia. Los frutos son producidos desde la gracia, no para ganar la gracia. Y Jesús dice que el reino será dado a un pueblo que produce fruto, pero el fruto no es una moneda de intercambio. Tú das fruto y te lo doy. Es una evidencia de vida. La viña produce porque está conectada a la fuente. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio cambia la motivación de por qué hago lo que hago. No obedezco porque me convierto en un hijo aceptable. Obedezco porque ya he sido adoptado como hijo para Dios. Tomar la carreta al revés
es pura religiosidad de obras que no es distinta a cualquier secta y a cualquier religión del mundo. Es desde la gracia. Yo no vivo para la mejor vida ahora. Los saduceos y los fariseos vivían para el presente. Y pareciera que hoy también es la forma que queremos aquí y ahora las cosas. Pero el Evangelio me recuerda que la historia no termina en esta vida. El Hijo resucitó. Y mi esperanza, iglesia, y tu esperanza no está en proteger la viña temporal. Esa no es nuestra esperanza, sino en la herencia eterna que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, asegurada por Él. Y eso nos libera del corazón de las cosas de este mundo y desarraiga toda atadura que pueda haber en las cosas de este mundo. Y por último, iglesia, amemos al Rey más que su reino. Los líderes querían poder, querían el reino. Incluso la pregunta que viene después en los próximos capítulos es: ¿cuándo vas a restaurar tu reino? Queremos reino aquí ahora, queremos vida mejor aquí ahora, queremos comodidad aquí ahora, sanidad aquí ahora. Su problema no era el reino, era someterse al rey. Hoy podemos querer estar en una iglesia sin crecer en santidad, sin someterme al cuerpo que Dios ha puesto, sin rendir cuenta los unos a los otros. Yo quiero las bendiciones. Yo tengo un tío que espero que lo vea y quizás sepa, pero él siempre me dice: ora por mí para que me echen la bendición. Uno, no soy cura. Y dos, los curas no echan bendiciones. Pero tenemos como yo quiero las bendiciones, pero yo no quiero transformación. Yo quiero que Dios haga cosas por mí, pero yo no quiero ser transformado por Él. Yo quiero cielo sin señorío. El Evangelio no es un paquete de beneficios. Estos son los beneficios que vas a tener, como los vendedores de póliza, ¿no? Esto te vamos a dar. El Evangelio te ofrece una persona. No te ofrece un paquete de beneficios. Y esa persona es suficiente. Esa persona es Cristo Jesús. Iglesia, hay solamente dos formas de responder a esta gloriosa piedra angular que termina aquí el texto diciéndole: caer sobre ella en quebrantamiento ahora, arrepintiéndote de tus pecados, y puedas caer como cayó la paloma ahora mismo del techo. Arrepentido ante la presencia del Señor, rendido ante Él, o enfrentar el juicio después. O es la piedra en la cual tú caes sobre ella, o Jesús es la piedra que caerá un día sobre ti. No hay escapatoria. O caes sobre la piedra, o la piedra un día caerá sobre ti. Pero aquí está la esperanza gloriosa, iglesia. Y aquí está la esperanza gloriosa, querido amigo, que nos visitas. El mismo hijo que fue rechazado es el mismo que hoy te está llamando para que no vuelvas a caer en la condición en la cual está hablando aquí. Ese mismo hijo rechazado es el que te habla hoy. El dueño de la viña es el que te habla hoy. Y si hoy puedes tener convicción, eso es gracia. Si hoy puedes tener exposición de tus pecados, su misericordia se está extendiendo sobre ti. Y si hoy deseas rendirte, es el Espíritu Santo que te está llamando. Es el Espíritu Santo que te está buscando. Es el Espíritu Santo que está produciendo en ti lo que tú no puedes producir. Porque la viña es de Él. Y Él conoce a los suyos. Y Él murió para que tú puedas pertenecer al dueño y te puedas rendir a sus pies hoy. Y descubrir que cuando Cristo nos habla con autoridad, no es una amenaza. Es la única esperanza que tú y yo tenemos para poder ser transformados en nuestros corazones.
ven a Cristo, ríndete a Él, cae sobre la piedra y que Él sea el todo en tu vida. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque al vernos en este texto nos da, Señor, temor de que fácilmente, Señor, podemos creernos los dueños, pensar que esta vida se trata de nosotros, pensar que la iglesia se trata de nosotros y aún imponer cosas que tú no has puesto pensando que es como debe hacerse. Usurpamos, Señor, al dueño de la casa. ¿Cuánto nos parecemos, Señor, a este pueblo que rechazó tu autoridad? Que queremos los beneficios de Dios, pero no queremos la autoridad. Que te ponemos demandas para que tú las hagas, y en el peor de los casos te contamos para que lo hagas en el tiempo en que nosotros queremos que ocurra. Padre, trae convicción a nuestros corazones, convicción a los que pertenecemos a ti, para que no se nos olvide de que estamos prestados en este mundo, Señor. El cielo, la tierra y todo lo que en él habita te pertenece a ti, Señor. Trae convicción, Padre, de que nos cuidemos de utilizar los bienes que tú nos has dado, los dones y los talentos que tú has puesto en nosotros, pensando, Señor, que la viña se trata de mí. No, la viña no se trata de nosotros. Somos empleados de la viña. Servimos al dueño de la viña. Y el propósito de la viña no somos nosotros. Padre, guárdanos de rechazar al hijo heredero, como lo rechazó el pueblo de Israel. Y aquí se dio la sentencia, Señor, donde es puesto hoy en las manos de un pueblo que da fruto conforme a tu gracia en Cristo. A un pueblo que está unido a Cristo, y que las virtudes de Cristo puedan seguir siendo vistas en nosotros por tu gracia. Que aprendamos de esto, Señor, y que vivamos reconociéndote siempre como el único dueño, absoluto dueño y rey de tu reino. En Cristo oramos. Amén.